Una fortuna. Una noche. La vida de su hijo. Así comenzó la historia de la Sherezade moderna. El final de este cuento hizo llorar al mundo entero. Antes de comenzar la historia, no olviden suscribirse y darle a me gusta para obtener más información. En el silencio sepulcral del hospital pediátrico, Sherezade apretaba entre sus manos temblorosas el diagnóstico que había cambiado para siempre el rumbo de su existencia. Las palabras leucemia aguda danzaban ante sus ojos como demonios burlones, mientras su hijo Khan, de apenas 7 años, dormía plácidamente en la cama blanca ajeno a la tormenta que se desataba en el alma de su madre. «Señora Yilmaz», la voz del doctor cortó el aire como un cuchillo frío. «Necesitamos comenzar el tratamiento inmediatamente. El costo del protocolo completo asciende a una suma considerable, una fortuna para alguien en su situación. Sin seguro médico internacional, me temo que...». Las palabras se desvanecieron en un eco lejano. Sherezade ya no escuchaba. En su mente calculaba desesperadamente. Su sueldo de profesora de literatura apenas alcanzaba para los gastos básicos del mes. Los ahorros de toda una vida no llegaban ni a la 10ª parte de lo que necesitaba. Y el tiempo era un lujo que Khan no tenía. Pero el verdadero plan de Onur era algo completamente inesperado. Esa misma tarde, mientras vagaba por las calles de Estambul como un alma en pena, el destino la condujo hasta una cafetería en el corazón de Beyoğlu. Allí, entre el aroma del café turco y el murmullo de conversaciones ajenas, se encontró cara a cara con un fantasma de su pasado, Onur Karagon. Alto, imponente, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de Sherezade, Onur había sido en otra época el amor de su juventud. Ahora, 15 años después, se había convertido en uno de los empresarios más poderosos de Turquía, un moderno Shah Shahriar, que dominaba imperios corporativos con la misma frialdad con que el antiguo rey había ordenado ejecuciones. Sherezade, su nombre salió de los labios de Onur como una oración olvidada. «Los años han sido generosos contigo». Ella quiso sonreír, fingir que todo estaba bien, pero las lágrimas traicionaron su fortaleza. En pocos minutos, entre sollozos entrecortados, le contó toda la verdad: la enfermedad de Khan, la desesperación, la montaña imposible de dinero que necesitaba escalar. Onur la escuchó en silencio, sus ojos grises estudiando cada gesto, cada lágrima que rodaba por las mejillas de la mujer que una vez había amado con la pasión de 1000 soles. Cuando ella terminó de hablar, él se inclinó hacia adelante, y con una voz que helaba la sangre, pronunció las palabras que cambiarían el destino de ambos: «Te daré todo el dinero que necesitas para el tratamiento». La batalla interna de Sherezade al tomar esta decisión. El corazón de Sherezade se detuvo por un instante. Había escuchado bien. Onur, el hombre que había desaparecido de su vida sin explicaciones, ahora le ofrecía la salvación de su hijo como si fuera algo trivial. «Pero», continuó él, saboreando cada palabra como un depredador que juega con su presa, «tengo una condición». Sherezade sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Conocía esa mirada, ese tono de voz. Era el mismo Onur de siempre, el que siempre había conseguido lo que quería, sin importar el precio que otros tuvieran que pagar. «Quiero que pases una noche conmigo, en mi hotel, tú y yo como en los viejos tiempos». Las palabras cayeron sobre ella como una losa de mármol. El tiempo se detuvo. A su alrededor, el mundo siguió girando. La gente continuó conversando. Los camareros siguieron sirviendo café. La vida siguió su curso normal. Pero para Sherezade, el universo entero se había reducido a esa propuesta obscena, a esa transacción diabólica entre su honor y la vida de su hijo. «¿Qué clase de hombre eres?», le gritó, levantándose de la mesa con tal furia que las tazas tintinearon. «¿Cómo te atreves a...?» «Soy un hombre de negocios», la interrumpió Onur con una frialdad que cortaba más que cualquier insulto. «Y esto es una transacción, una fortuna a cambio de una noche. Es una oferta generosa considerando las circunstancias». Lo que pasó esa noche en la habitación del hotel conmocionó a todos. Sherezade huyó de la cafetería como si el mismo demonio la persiguiera. Corrió por las calles empedradas de Estambul, sus lágrimas mezclándose con la llovizna que comenzaba a caer sobre la ciudad milenaria. En su mente las palabras de Onur resonaban como tambores de guerra. «Una fortuna, una noche, la vida de tu hijo». Esa noche, en el silencio de su modesto apartamento mientras velaba el sueño de Khan, Sherezade libró la batalla más cruel de su existencia. Con cada respiración laboriosa de su hijo, con cada tos que sacudía su pequeño cuerpo, la propuesta de Onur se volvía más tentadora y más aborrecible a la vez. ¿Qué haría cualquier madre en su lugar? ¿Cuáles eran los límites del amor maternal? ¿Hasta dónde se podía llegar por salvar a un hijo? En las primeras horas del amanecer,
cuando la ciudad aún dormía y solo se escuchaba el rumor distante del Bósforo, Sherezade tomó el teléfono con manos que temblaban como hojas al viento. «Onur», susurró cuando él contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando su llamada. «Acepto tu propuesta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente la voz de Onur llegó desde el otro lado de la línea, cargada de una satisfacción que ella encontró repugnante. «Hotel Chiragan Palace, suite presidencial, mañana a las 8 de la noche. Y Sherezade, ven preparada para contar historias, como la Sherezade original». Aquí está el punto de inflexión más doloroso de la historia. El día siguiente pasó como una nebulosa de terror y preparación. Sherezade llevó a Khan al hospital para los exámenes preliminares, fingiendo una fortaleza que no sentía, sonriendo cuando su hijo le preguntaba por qué estaba tan silenciosa. «Mami, ¿estás triste por mi enfermedad?», le preguntó Khan con esa inocencia devastadora que solo poseen los niños. «No, mi amor», le mintió, besando su frente ardiente. «Mami solo está pensando en cómo hacer que te pongas mejor». Y no mentía completamente. Esa noche, sacrificaría todo lo que tenía, todo lo que era, para darle a su hijo una oportunidad de vida. Al caer la tarde, se preparó como una guerrera que se alista para la batalla final. Se duchó con agua casi hirviendo, como si pudiera lavar por anticipado la humillación que estaba por enfrentar. Se vistió con su único vestido elegante, el mismo que había usado en su graduación universitaria, cuando aún creía que el mundo le pertenecía. En el espejo, vio a una mujer de 32 años que aparentaba 10 más, una mujer quebrada por las circunstancias, pero con una determinación férrea brillando en sus ojos oscuros. Era la Sherezade moderna, dispuesta a contar la historia más importante de su vida, la historia de una madre que vendería su alma al diablo por salvar a su hijo. El encuentro en el Hotel Chiragan Palace. El Hotel Chiragan Palace se alzaba majestuoso a orillas del Bósforo, como un palacio de las 1001 noches transportado al siglo XXI. Sus luces doradas se reflejaban en las aguas oscuras del estrecho, creando un espejismo de lujo y poder que intimidó a Scheherazade desde el momento en que bajó del taxi. En el vestíbulo, donde los mármoles italianos competían en esplendor con los cristales de Bohemia, un hombre de traje impecable la esperaba. «Señora Yilmaz, el señor Caragol la espera en la suite presidencial». El ascensor pareció subir hacia el cielo, cada piso que pasaba alejándola más de la mujer que había sido esa mañana. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un vestíbulo privado decorado con alfombras persas que valían más que todo lo que ella poseía. Onur la esperaba junto a una ventana panorámica desde donde se dominaba todo Estambul. Vestía una bata de seda negra y tenía en la mano una copa de champán que brillaba como oro líquido bajo las luces de la araña de cristal. «Puntual como siempre», comentó sin volverse, «una cualidad que siempre admiré en ti». «Hablemos de negocios», dijo Sherezade, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «¿Dónde está el dinero?». Onur se dio vuelta lentamente, y por primera vez en todo el día, Sherezade vio algo diferente en sus ojos. No era la frialdad calculadora de la cafetería, sino algo más complejo, más humano. «El dinero ya está transferido a la cuenta del hospital», dijo suavemente. «El tratamiento de Khan comenzará mañana mismo». La confesión que cambió todo. Sherezade sintió que las piernas le fallaban. ¿Ya había transferido el dinero, antes de que ella cumpliera su parte del trato? «No entiendo, siéntate», le pidió Onur, señalando un sofá de terciopelo azul. «Tengo una historia que contarte, y después, si quieres, tú puedes contarme una a mí». Con movimientos mecánicos, Sherezade se sentó en el borde del sofá, sus manos cruzadas sobre el regazo como una colegiala nerviosa. «¿Sabes por qué desaparecí hace 15 años?», comenzó Onur, sirviéndose otra copa de champán. «¿Por qué nunca respondí tus llamadas? ¿Por qué nunca volví a buscarte?». Ella negó con la cabeza. Esa herida nunca había sanado completamente. «Porque era un cobarde. Porque cuando mi padre me amenazó con desheredarme si me casaba contigo, elegí el dinero antes que el amor. Porque fui el peor tipo de hombre que puede existir, uno que abandona a la mujer que ama por conveniencia». Las palabras golpearon a Sherezade como ondas de choque. Durante 15 años había imaginado 1000 razones para la desaparición de Onur, pero nunca había considerado que fuera simple cobardía. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz ronca. «¿Ahora vienes a jugar al héroe salvador? ¿A comprar tu redención con una fortuna?». Al final de las 1001 noches llegó la sorpresa. Onur se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Scheherazade notó que también él temblaba. «No quiero comprar nada», susurró. «Quiero recuperar todo lo que perdí por mi estupidez. Quiero conocer al hijo que nunca tuve. Quiero». Su voz se quebró. «Quiero que me des una segunda oportunidad de amarte como mereces».
En ese momento Scheherazade comprendió la verdadera naturaleza del juego de Onur. No había sido crueldad lo que lo había movido a hacer esa propuesta obscena en la cafetería. Había sido desesperación. La desesperación de un hombre que había pasado 15 años arrepintiéndose de la peor decisión de su vida, y que había visto en la crisis de ella una oportunidad de redimirse. «Khan», comenzó a preguntar. «Khan es mi hijo, ¿verdad?». La pregunta salió de los labios de Onur como una confesión largamente reprimida. Scheherazade cerró los ojos. El secreto que había guardado durante 7 años finalmente salía a la luz. Cuando había descubierto que estaba embarazada, Onur ya había desaparecido de su vida. Había decidido criar a Khan sola, sin buscar nunca al padre que los había abandonado. «Sí», susurró finalmente, «es tu hijo». La transformación del moderno Shah Shahriar. En esa habitación dorada, frente a las luces de Estambul que titilaban como estrellas terrestres, 2 corazones rotos comenzaron un lento proceso de sanación. Onur lloró por primera vez en 15 años. Lloró por todo el tiempo perdido, por los primeros pasos que no había visto, por las noches de fiebre que no había compartido, por los cuentos que no había contado. Scheherazade, la moderna narradora de historias, se encontró sin palabras por primera vez en su vida. Había venido preparada para contar relatos que mantuvieran vivo el interés de un hombre cruel, tal como había hecho su antecesora legendaria. Pero se encontró en cambio con un hombre quebrado que buscaba perdón, con un padre que quería conocer a su hijo, con un amor que había sobrevivido a 15 años de separación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, sin soltar las manos de Onur. «Ahora», respondió él, «comenzamos de nuevo, los 3, como una familia». Y así, la Scheherazade moderna continuó con vida, siguió luchando. Esa noche no hubo transacciones obscenas ni humillaciones calculadas. Hubo, en cambio, conversaciones hasta el amanecer, lágrimas compartidas, planes para el futuro, y la promesa de un amor que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Cuando salió el sol sobre el Bósforo, Scheherazade y Onur habían construido los cimientos de una nueva historia, una historia donde el dinero no compraba amor, sino donde el amor verdadero encontraba la manera de sanar todas las heridas. La primera parte de esta historia moderna de las 1001 noches terminaba no con una muerte, sino con un renacimiento. Scheherazade había salvado no solo la vida de su hijo, sino también el alma de un hombre perdido y, en el proceso, había redescubierto su propia capacidad de perdonar y de amar nuevamente. El teléfono de Onur sonó con una llamada del hospital. «Señor Caragón, todo está preparado para comenzar el tratamiento. El niño será admitido esta mañana». La historia apenas comenzaba.